A donde quiera que vayas y donde quiera que estés, como familia estamos conectados. Y hoy, más que ayer, nos conectamos para estudiar juntos la Biblia, como familia de Centro Bíblico El Camino. Qué bonita dramatización. Me llamó poderosamente la atención cuando Cristo muere y está ahí. Entonces las fuerzas del mal dicen, ahora está vencido. Entonces hay esclavo porque hay un Salvador muerto. Y eso conecta poderosamente con la charla de esta mañana. En este domingo tan especial es un gusto estar con cada uno de ustedes, un privilegio. Mi nombre es David López y con un grupo de líderes servimos en el Ministerio de Jóvenes. Y esta mañana quiero iniciar considerando un poco lo que ocurre antes del pasaje que vamos a estudiar el día de hoy. Estaremos basando el mensaje de hoy en Mateo 28. Mateo 28, y quiero invitarle a que pueda abrir su Biblia en Mateo 28, del versículo 1 al 10, pero antes del versículo de 1 al 10, hay algo, ocurre algo. En muchas ocasiones nos brincamos una situación, una realidad muy importante, la pasamos por alto. En Mateo 27, del versículo 62 al 66, hay personas que recuerdan una promesa que tenía Jesús. Se reunieron ante Pilato los principales sacerdotes y los fariseos y le dicen, Señor, nos acordamos que cuando aquel engañador aún vivía, dijo, después de 3 días resucitaré. Así que ordene que quede asegurado hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos y lo roben. Hay gente que piensa que la época de Jesús era una época donde existía mucha ignorancia y las personas pensaban que los muertos podían resucitar, nada más lejos de la verdad. Los mismos enemigos de Cristo lo sabían. Entonces ellos decían, lo que va a ocurrir es que van a robar el cuerpo y van a decir que ha resucitado. Entonces les da una guardia Pilato para que custodien la tumba. Una guardia podía consistir de entre 4 a 16 soldados. No sabemos exactamente cuántos soldados componían esa guardia aquellos 3 días. Pero antes, de nuevo, de iniciar con el capítulo 28, pensemos por un momento en los discípulos. Después de ver a su Salvador ejecutado, después de escuchar cómo Nicodemo lo había ido a enterrar, a colocar dentro de la tumba, llegan esa noche a la casa, encerrados. Muchos estaban ahí. Todos los discípulos, se entiende que solo Juan estuvo al pie de la cruz, asustados y con miedo. Todos sabían que Jesús verdaderamente había muerto. Mas las mujeres que llegan después, llegaban a ungir el cuerpo de Jesús. Por las prisas no habían tenido tiempo suficiente de ungir el cuerpo. Entonces llegaban a ungir el cuerpo de un muerto. En ellos no existía la duda. Su Salvador había muerto. Había incredulidad. No hay indicios de esperanza en los discípulos. Estaban asustados y encerrados. Probablemente al amanecer recordaban en sus mentes las enseñanzas del Salvador. Y a la vez pensaban, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Van a venir los fariseos y nos van a perseguir también a nosotros? ¿Van a pedirle a los romanos que nos exterminen también? Y de repente alguien recordaba, oye, pero ¿y Lázaro? ¿No le dio la vida a Lázaro? ¿No estuviste tú y viste cuando le dieron la vida a Lázaro? Sí, yo estuve ahí. Y entonces,
Y otros pensando, ¿qué? Nos vamos a Galilea, huimos de aquí, ¿qué hacemos? Pasan las horas, encerrados, con miedo, con la incertidumbre. ¿Qué valor tenían las enseñanzas de Jesús ahora? ¿El sermón del monte tenía algún valor? Había muerto. ¿Qué valor tenía el testimonio o el mensaje de Jesús? Ninguno. Había muerto. ¿Qué pasaría con ellos? De nuevo, los iban a arrestar, a ejecutar. Ustedes saben cómo funciona la masa popular. Cuando la gente deja de creer que algo tiene poder, eso pierde su poder inmediatamente. Si ellos decían, somos los discípulos de Jesús, toda la gente le decía, ¿y qué? El que mataron. Bueno. Las multitudes que seguían a Jesús ya no existían. Nadie los iba a defender. Estaban a su merced. Su Mesías había muerto y nada de lo que el Mesías había dicho tenía validez ahora. Eso pareciera el momento de desolación que vivimos muchos en situaciones como la muerte, desolación. Al parecer, la fe del cristiano ha sido vencida. Vemos el cuerpo inerte de la persona y la gente pregunta, ¿y de qué le valió ser cristiano si de todos modos ha muerto? O en nuestra misma vida, cuando experimentamos aquella noche oscura del alma, cuando no vemos esperanza. Los discípulos experimentaban eso. Y es más, en Hechos, posteriormente 5:36 al 37, los mismos líderes religiosos estaban conscientes de que estos líderes mesiánicos constantemente aparecían y desaparecían. Leo Hechos 5, el 36 y 37. Hace algún tiempo Teudas se levantó pretendiendo ser alguien y un grupo como de 400 hombres se unió a él. Y fue muerto, y todos los que lo seguían fueron dispersos y reducidos a nada. Después de él se levantó Judas de Galilea en los días del censo y llevó mucha gente tras sí, y también pareció, y todos los que le seguían se dispersaron. 3 figuras, ya lo mencionamos, Judas de Galilea, en el año 6 después de Cristo, inició una revuelta contra el censo romano, su levantamiento fue aplastado, y él fue asesinado al igual que sus seguidores. Simón Bar Kokhba lideró una importante revuelta contra el dominio romano desde el del 132, un pequeño salto de tiempo, 132 hasta el 135 después de Cristo. ¿Qué pasó con él? Inicialmente tuvo éxito, estableció un estado judío independiente, incluso en esas revueltas hubo monedas acuñadas. El que acuñaba monedas era porque tenía verdaderamente poder político. Pero su revuelta finalmente fue sofocada por las regiones romanas y fueron masacrados. Bar Kokhba mismo murió en batalla. Atronges fue otro, en el año 4 a.C. Inicialmente tuvo cierto éxito, pero eventualmente fue muerto y sus seguidores fueron dispersados. Los seguidores de Jesús y los discípulos sabían que eso ocurriría con ellos. Su movimiento sería dispersado. Posiblemente ellos serían muertos. Y la predicación y el mensaje y la muerte de Jesús no significaba nada. Y asistimos a esa casa y podemos observar en cada uno de los discípulos esa desolación, esa duda, esa tristeza, esa desesperanza. Y entramos entonces en el pasaje de esta mañana. Dice el versículo 1 del capítulo 28, pasado el día de reposo, pasa todo un día. Cristo muere, es sepultado, pasa todo un día y en la mañana siguiente, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María
vinieron a ver al sepulcro. Quiero detenerme ahí por un segundo. Estas mujeres eran verdaderamente valientes. ¿Qué involucraba que ellas fueran a ver al sepulcro? Involucraba que tal vez algún soldado romano las vería y les diría: ustedes estaban con aquel, ¿verdad? Perfecto, vengan con nosotros. Hay un lugar también para ustedes. Salir a intentar ungir el cuerpo de Cristo era un acto de tremenda valentía. Los discípulos estaban asustados y encerrados. Quienes salieron fueron las mujeres. Tuvieron valor ante una cultura que las despreciaba y menospreciaba. Desafiaban el peligro, sin saber si existía una orden de aprehensión en contra de ellas. Inmediatamente después, dice el versículo 2, se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Y de miedo a él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. El terremoto había ocurrido cuando Cristo murió. Cuando hay eventos sobrenaturales en la tierra, la tierra se sacude. Cuando Cristo murió, hubo un gran terremoto. Y lo mismo ocurrió ahí. Un terremoto sacudió a la tierra. Y lo primero que podemos observar es que un ángel del Señor desciende del cielo y se acerca y remueve la piedra y se sentó sobre ella. Ahora, de nuevo, los soldados romanos eran hombres valientes, curtidos en batalla. Una guardia romana era cosa seria. Ellos no se podían dormir. Los romanos tenían una disciplina ejemplar. Incluso, previo a estos años, hubo ocasiones en que los romanos fueron severamente castigados por huir ante el enemigo, por desertar. Había un castigo que se llamaba la decimación. 10 hombres romanos eran colocados, se les daban suertes, alguien tomaba una de las suertes que estaba marcada y esa persona era condenada a morir. La manera en que era esa persona ejecutada era por medio de los golpes de sus otros 9 compañeros. Ese era el nivel de crueldad que existía en esas tropas romanas. Eran hombres curtidos. Eran hombres que no se asustaban por cualquier cosa. ¿Y qué ocurrió después? Esos soldados curtidos, esos soldados valientes, quedan pasmados como muertos. La piedra es removida y los soldados quedan como muertos. Ese es el poder de Dios. Y en ese momento se estaba produciendo el momento más importante en la historia de la humanidad. Porque de no existir ese momento, al igual que vimos en el drama, la muerte, el pecado y todo aquello que nos esclaviza seguiría teniendo poder sobre nosotros. No podía haber una verdadera expiación sin resurrección. Y Pablo lo entiende claramente. Dice el versículo 3, su aspecto era como un relámpago y su vestidura blanca como la nieve. Y de miedo a él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Después entendemos en el versículo 11 que ellos van corriendo después y dan testimonio de lo que había ocurrido. Y entonces el ángel se dirige a las mujeres.
y les dice, ustedes no teman. ¿Por qué les diría, ustedes no teman? Porque las mujeres también observaron eso. Y las mujeres también habrían estado aterrorizadas. Saben, en tanto la muerte y la resurrección de Cristo ocurre algo que lo podemos resumir como en una frase: dar las cosas por sentado. En el Antiguo Testamento, el temor a Dios era un concepto fundamental. Cuando la gente perdía el temor a Dios, existía caos. ¿Por qué? Porque no entendían la abismal diferencia que existía entre Dios y nosotros. Las mujeres pudieron ver el poder de Dios siendo operado. Y en ese momento tuvieron miedo. Por supuesto que sí. Pero el ángel les dice, ustedes no teman, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí porque ha resucitado tal como él dijo. Vengan y vean el lugar donde estaba puesto. Entonces podemos imaginar a las mujeres con la piedra removida, observando el sitio donde el Salvador había sido puesto. Ahora, de nuevo, hay algo muy importante aquí que debemos entender. Hay personas que piensan que la resurrección de Cristo y su muerte fue una cuestión meramente espiritual, que físicamente no murió o que físicamente no resucitó. Y la esperanza cristiana está firmemente anclada a una resurrección corpórea. Decimos, sí, es que el cuerpo de Cristo estaba transformado, pero ¿qué cuerpo? ¿Era el mismo cuerpo que había sufrido la cruz? ¿Sí o no? ¿Era ese mismo cuerpo? Sí, ese mismo cuerpo. El mismo cuerpo que había estado colgando en el madero, ese mismo cuerpo había sido transformado y resucitado. Dios no desapareció ese cuerpo y le dio otro a Jesús. El mismo cuerpo que había colgado era resucitado. De nuevo, el cuerpo el que hubiese necesitado una cantidad increíble de suturas, ahora cobraba vida. Ese mismo cuerpo, pero transformado. Es cierto, ese misterio es muy difícil de entenderlo con nuestra mente humana, porque eso escapa a nuestra comprensión. Pero esa es la esperanza del cristiano. Y entonces hay 3 anuncios. 1, ha resucitado como él dijo. 2, vayan y véanlo, porque él los verá de vuelta, o síganlo, porque él los encontrará de vuelta en Galilea. Y ahora quiero que prestemos atención a la reacción de las mujeres. ¿Cómo cambia el anuncio de la resurrección la vida de las mujeres? Y en eso quiero que pensemos un segundo para que entendamos cómo debería de cambiarnos a nosotros. Las mujeres llegan a la tumba probablemente en silencio. Hay relatos del Evangelio que dicen muy de mañana, cuando todavía no se había puesto el sol. Salen cuando no se había puesto el sol, llegan al alba. Recién había salido el sol. Calladas. Ocurre ese evento maravilloso. ¿Y cuál es la reacción de las mujeres? El ángel les dice en el versículo 7, vayan pronto y digan a sus discípulos que Él ha resucitado de entre los muertos y Él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Miren, yo se los he dicho. ¿Cuál fue la reacción de las mujeres? Y ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro con temor y gran gozo, corrieron a dar las noticias a los discípulos.
Si ellas creyeran que la resurrección no era algo radicalmente nuevo, hubieran regresado a contarles a los discípulos que la tumba estaba vacía, pero con un poco de miedo. ¿Qué pasa de nuevo si ellas salen corriendo? Los guardias estaban anonadados, después los guardias se van corriendo también. Si los guardias las ven a ellas, son testigos de algo que pasó, ¿qué les va a ocurrir a ellas? Van a ir a buscarlas, porque hay testigos de que algo ocurrió. ¿Cierto? Los guardias irían tras ellas, los perseguirían. No queremos que se sepa lo que ha ocurrido. A mí me daría miedo. ¿Y por qué a ellas no les dio miedo? ¿Por qué a las mujeres no les dio miedo? Tenían temor, sí, pero no del poder humano. No tenían temor de los guardias. ¿De qué tenían temor? De lo que había ocurrido. Del poder de Dios que se había operado en Cristo Jesús. Pero dice que se alejaron a toda prisa. No en silencio, corriendo. Corrieron a dar las noticias a los discípulos. Como resultado inmediato de la resurrección de Cristo, la reacción de esas mujeres fue transformada. Corrieron sin miedo, sin esconderse, sin preocuparse de que se corriera el chisme, sin preocuparse si debían guardar el secreto para que no se enteraran los demás. Si Jesús había resucitado, ese era el verdadero poder. Los romanos no tenían poder sobre ellas. Si los romanos les hacían algo a ellas, era por voluntad de Dios y ellas irían contentas a donde las llevaran, porque ahora su fe sí tenía un ancla segura y sabían que la muerte no tenía poder sobre ellas. Si Jesús había verdaderamente resucitado, ¿no le temían a lo que dirían los demás? Y de nuevo, lo iba a decir más adelante, pero lo digo de una vez. Para los judíos el testimonio de una mujer no valía. En las disputas legales el testimonio de una mujer no tenía valor. Y aquí vemos algo maravilloso del mensaje de Jesús. Él dice, ¿no tiene valor el testimonio de una mujer? Pues será la encargada de anunciar y ser testigo principal del evento más grande de la historia de la humanidad. Imaginemos a las mujeres llegando, corriendo. ¿Qué dirían los demás? ¡Ay! Son cuentos de mujeres. ¿Eso les daría miedo? ¿Les dio miedo a ellas eso? No. ¿Les dio miedo que alguien dijera, es el testimonio de una mujer, no cuenta nada? ¿Les dio miedo eso? No. ¿Por qué? Porque Cristo había resucitado. ¿Y tú y yo cómo estamos en ese sentido? ¿Cuántas veces corremos y cuántas veces simplemente caminamos con miedo? Caminamos con miedo de regreso porque parece que Cristo no ha resucitado verdaderamente. Nos da miedo que nos digan chismosos. Nos da miedo que nuestra fe nos meta en problemas. Nos da miedo que otras personas nos juzguen o nos critiquen por nuestra fe. Parece entonces que Cristo no ha resucitado verdaderamente. Parece entonces que seguimos como los discípulos, aterrorizados, con miedo y encerrados. Si Cristo verdaderamente ha resucitado, en tu vida no puede haber temor por el mañana. Si Cristo verdaderamente ha resucitado, en tu vida no puede haber temor por el futuro. Si Cristo verdaderamente ha resucitado, no debe de haber temor a la muerte. Si Cristo verdaderamente ha resucitado, no debe de haber esclavitud al pecado, porque Él lo ha derrotado.
Y entonces las mujeres corren presurosas a decirles a los discípulos lo que había ocurrido. Jesús las vería en Galilea. Nosotros no conocemos los misterios de Dios, pero vale hacerse la pregunta: ¿por qué Jesús no los reúne a todos y se les aparece ahí a todos en ese momento? ¿Por qué Jesús simplemente no se queda y establece el reino acá? Nuestra mente humana a veces lo piensa tan sencillo. Él les pide un acto de fe a ellas. El acto de fe es ir a decírselos a los discípulos. Y el segundo acto de fe es: vayan a Galilea. ¿Y qué hicieron ellas? Obedecieron. Después del anuncio, lo primero que fueron a hacer fue a decirle a los discípulos. Obedecieron. El resultado en nuestros corazones de la resurrección de Cristo es la obediencia a Dios, porque entendemos que Él verdaderamente es el Señor. Y entonces lo podemos leer lo que ocurre cuando ellas se van caminando, corriendo a toda prisa. En el versículo 9 dice: de repente Jesús les salió al encuentro diciendo: saludos. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Jesús entonces les dijo: no teman, vayan, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Ese impas, ese periodo en el cual ellas obedecen al Hijo, obedecen al anuncio del ángel respecto a ir a encontrar a los discípulos e ir a Galilea. Y el momento en que Jesús aparece frente a ellas es una bella metáfora de nuestra vida ahora. Tu vida y la mía ahora debería de ser como esas mujeres antes de encontrarse con Jesús y besarle los pies. La vida de ellas ya había sido radicalmente transformada porque habían creído que verdaderamente Cristo había resucitado. Pregunto, ¿en ese momento ellas ya habían visto al Cristo resucitado? No. Antes de que Él se les apareciera, ellas no habían observado a Cristo. Ellas no lo habían visto cara a cara. ¿Qué era lo único que tenían ellos? El anuncio y el testimonio de que Cristo había resucitado. Y eso fue suficiente para transformar su vida. Tú y yo tenemos el mismo mensaje. Hermanos y hermanas, ¿han visto ustedes a Jesús? ¿Lo han visto cara a cara? No. Tanto ustedes como yo añoramos el día que el Salvador nos diga saludos y nos postremos ante sus pies y le adoremos. Pero ese momento no ha llegado todavía. Ese momento no ha llegado todavía. Y no obstante, mientras ese momento no llega, con el testimonio que tenemos, con el testimonio confiable que tenemos sobre la resurrección de Cristo, eso debería de transformar radicalmente nuestras vidas. Y nuestra vida debería de pasar de el miedo y el sigilio de las mujeres que llegan a ungir al cuerpo de Cristo a la vida de ellas completamente transformada. A las mujeres corriendo sin miedo, sin importarles qué dirá la sociedad, sin importarles el juicio y los chismes que se podrían decir de ellas por una concepción incorrecta. Con valor y con fuerza. Así debería de ser nuestra vida. Y en un momento, en el día final, abrazaremos los pies de nuestro Señor y lo adoraremos. Saben,
El mismo hecho de que el relato fuese así es una muestra más, podríamos decir, una muestra de peso que no se pudo haber inventado este relato. Si los primeros discípulos hubieran inventado la resurrección, no habrían inventado algo tan contracultural. ¿Por qué las mujeres? Tampoco se pudo haber engañado a tantas personas. Después de que Cristo asciende, hay una multitud de personas que están dispuestas a morir. Tampoco las personas hubieran predicado con denuedo, como lo hicieron Pedro y Juan después, sin miedo. Tampoco las personas hubieran ideado, hubieran traído este concepto de Jesús, el Hijo de Dios, radicalmente tan distinto a lo que los judíos sostenían y creían. Ninguna de esas opciones es viable a menos que la resurrección efectivamente haya ocurrido. Y es algo que hasta el día de hoy los historiadores tienen que estar de acuerdo. Ellos, al igual que nosotros, no podemos replicar eso. Pero lo que los historiadores están de acuerdo es que los discípulos creyeron que Jesús había resucitado. Ellos no pueden comprobar que Él resucitó. Tampoco lo creen. Pero históricamente sí se sabe que los discípulos lo creyeron, porque efectivamente hubo una resurrección. ¿Qué implica la resurrección? Lo hemos escuchado varias veces en textos, y lo mencionaré también, el famoso texto de Pablo. Pero David Turner, en un comentario de Baker, da 8 implicaciones de la resurrección de Cristo. Se los quiero compartir esta mañana. 8 implicaciones. La primera es: sin la resurrección, el acto crucial de la resurrección de Jesús al morir por los pecadores carecería de respaldo divino. La resurrección equivale a la señalización del Padre de que la muerte de Cristo fue victoriosa y afirma que la sangre de Jesús del nuevo pacto salvará efectivamente al pueblo de sus pecados. Sin la resurrección, el acto de la muerte de Cristo carecería de respaldo divino. 2. Sin la resurrección, el pueblo de Jesús no podía ser salvo de sus pecados, porque su misión habría terminado con la ignominia. ¿Qué es ignominia? Con aquel acto tan vergonzoso de una persona maldita que colgaba de un árbol. Lo único que habrían dicho de Jesús es: alguien maldito por Dios colgó en un madero. Sin la resurrección, ahí hubiera quedado alguien abandonado por Dios. Pero no fue así, porque Cristo resucitó. 3. Sin la resurrección, Jesús nunca bebería el vino nuevo que representa la sangre del nuevo pacto en el reino de su Padre con sus discípulos. 4. Sin la resurrección, no habría sentido del anuncio de los apóstoles y los discípulos de Jesús. Porque solamente tras la resurrección de Cristo, los discípulos se cambiaron de desertores a enviados del Evangelio. Antes de la resurrección eran cobardes. Solo uno estuvo con Él en la cruz, solo uno. ¿Qué transformó a esta partida de cobardes, si lo pudiésemos decir, entendiendo que yo sería igual que ellos o peor? ¿Qué los transformó? La resurrección de Cristo. 5. Sin la resurrección de Cristo no habría un modelo completo de vida sacrificial. ¿A qué me refiero con esto? Jesús enseñó la paradoja de la vida crucificada, que es la verdadera abundancia ocurre únicamente
cuando uno muere al interés propio y que la vida orientada a nuestro propio ego es miseria. Lo veíamos aquí en la representación en el drama. La vida por el dinero, por lo mío, por mi placer es miseria. Pero el modelo está truncado si el sufrimiento de Jesús no conduce a la exaltación final, si la corona nunca reemplaza la cruz. Cristo nos invita a tomar la cruz y morir. Pero es en esa vida que encontramos, en esa muerte que encontramos vida. Sin la resurrección de Cristo, eso estaría incompleto. 6. Sin la resurrección de Jesús no habría shalom escatológico para rectificar todos los males terrenales y renovar el mundo. Los mártires cuya sangre clama desde la tierra no serían vindicados. Aquellos que hacen violencia a sus semejantes nunca serían responsables. No habría un juicio final. Satanás ganaría la batalla cósmica. Pero la resurrección garantiza el juicio final de toda la humanidad y garantiza que sí va a haber justicia. Que el mal no quedará impune. Que el asesino no saldrá con la suya. 7. Sin la resurrección de Jesús, su pueblo no podría esperar su propia resurrección y recompensa. La esperanza y los valores de los discípulos se centran en el reino de Dios, pero el reino nunca podría venir a la tierra si el rey hubiera permanecido en la tumba. No existiría reino de Dios. Y finalmente, sin la resurrección, el acto de salvación de Jesús al morir por los pecadores mediante la crucifixión carecería de interpretación y prueba de aceptación divina. Sí, la proclamación apostólica se centró en la cruz, pero el significado de la cruz no tendría sentido aparte de la resurrección. Entonces, hermanos, van de la mano. El mensaje de Cristo comprende íntegramente su muerte y su resurrección. Y es porque Él vive que cada uno de estos 9 puntos tienen sentido en nuestra fe. Pedro lo explica muy bien en 1 de Pedro 1:3. Él mismo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza muerta o viva. Viva. Al igual que el de las mujeres, nuestra esperanza es viva, corre, no tiene miedo. ¿Mediante qué? De nuevo, 1 de Pedro 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Nosotros no predicamos simplemente una salvación para que te vayas al cielo. No, lo involucra todo. Involucra que ese cuerpo que ahora duerme un día va a resucitar. Involucra que este mundo entero va a ser transformado. Involucra que este mundo entero un día va a recibir justicia. E involucra que este mundo entero un día va a ver regresar a ese Salvador. Si ese Salvador nunca regresa, nuestro mensaje nunca fue verdad. Pero sabemos que es verdad porque ya tenemos las primicias, la resurrección. Y nuestra esperanza es una esperanza real que espera el día de mañana cuando Cristo regrese. Pablo lo dejó también muy claramente en 1 de Corintios 15. Había personas que se entristecían, porque al igual que muchos cristianos, la persona está ahí, muerta. Dicen, bueno, lo vamos a ver un día. Nos veremos como espíritus. Y estaremos allá en el cielo para siempre. ¿Y el cuerpo? El cuerpo, pues aquí se queda y nosotros estaremos en el cielo. Pablo les dice, están equivocados. Esa no es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es esta. Dice del versículo 12,
Capítulo 15 de 1 de Corintios, 15-12. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de los muertos? Y si no hay resurrección de los muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana entonces es nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Aún más somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. El cristiano predica que la muerte no tiene poder, porque esa separación que la gente experimenta cuando fallece el ser querido no es final. Esa separación no será final, porque el que ha creído en Cristo sabe que cuando Él venga a hacer todas las cosas nuevas, este mismo cuerpo será transformado. Esa es nuestra esperanza. Quiero terminar con 3 aplicaciones. Pensemos en nuestras vidas, en nuestra realidad. ¿Cómo es la fe y la esperanza en tu vida? ¿Son fe y esperanza verdaderas? Una falsa esperanza la diría una persona de esta manera: sé que Jesús venció, pero en esta noche oscura la vida no tiene sentido y no puedo ver el sol. Sé que Jesús venció, pero el poder de este mundo parece invencible. La verdadera esperanza es aquella de las mujeres, no de los discípulos que estaban encerrados. La verdadera esperanza es activa, no es pasiva. La verdadera esperanza resiste al poder, resiste al pecado, sabe que la muerte ha sido vencida y es una esperanza imparable. ¿Tienes tú una verdadera esperanza o una falsa esperanza? Segundo, creemos también en la verdadera resurrección. La muerte no es el final. No somos una religión del más allá. Somos una religión, más bien dicho, somos una fe en la que la muerte desde ya ha sido derrotada, porque Él la venció. La falsa fe, finalmente, como tercer punto, es aquella fe enfocada en este mundo. Una fe que no espera la venida de Cristo. Una fe que no tiene la fuerza ni el valor. En cambio, te invito esta mañana a que tu fe sea una verdadera fe. Una fe que se levanta con las mañanas proclamando a los 4 vientos: Maranata, Cristo viene. Nuestra fe, y esa fe tiene poder, porque la tumba está vacía y porque ese poder de Dios ha levantado a Cristo de los muertos, y eso nos hace imparables por la obra del Espíritu que ahora está en nosotros. Oremos. Padre Celestial, esta mañana te damos tantas gracias. Tantas gracias, Señor, porque al igual que las mujeres, nosotros hoy recibimos el testimonio de nuevo. Asombrados ante el gran poder, Señor, de tu palabra, ante el gran poder de la resurrección. Sabemos que esto no pudo haber sido un invento. Sabemos, Señor, que todas las pruebas apuntan a que Jesús verdaderamente resucitó. Y eso nos llena de asombro,
Y al igual que las mujeres ante los ángeles, nos asombramos de tu poder. Queremos pedirte, Señor, que al igual que las mujeres ante el testimonio de los ángeles, podamos correr, proclamar a los cuatro vientos, sin miedo, sin temor, que tú has resucitado y que has vencido a la muerte. Señor, después de encontrarse con el testimonio de tu resurrección, las mujeres tuvieron una vida transformada. Todo había sido cambiado. Sus metas en la vida, a lo cual le daban importancia, sus sueños, sus aspiraciones, todo había cambiado, porque el maestro derrotado ahora era el Señor. Y Señor, asistimos a veces ante el miedo de sentirnos una iglesia derrotada, de ver cambios en la sociedad y pensar que somos una fe derrotada. Pero te alabamos porque no hay nada más lejos que la verdad. La iglesia nunca será una iglesia derrotada cuando confíe en el poder de Dios que levantó a Cristo de entre los muertos. Permítenos vivir una vida con valor, una vida proclamando tu poder y tu resurrección. Alabamos tu nombre, Señor. Amén. A donde quiera que vayas y donde quiera que estés, mantente conectado con Dios. Y también conéctate con nosotros a través de nuestras redes sociales. Hasta pronto.